Hola, ¿qué tal? Te saluda con el gusto de siempre la maestra Balbina Rosete Andrade del Bachillerato General Elena Garro de la comunidad de Achocopan, Atlixco, Puebla. Me da un gusto, además de saludarte, saber que pongas atención en este pequeño video en el cual hablaremos de lo que se llaman las etapas de la Guerra Fría. En clase anterior tuviste que la Guerra Fría fue un conflicto militar, político, económico y cultural entre dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, quienes financiaban dictaduras y guerrillas insurgentes para inclinar la balanza mundial a su favor. Entre ellos encontramos la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, la Guerra Brasileña, la dictadura argentina y así también en Asia. Y esta guerra inició en 1945 y culminó en 1991. También fue una guerra de sufrimiento mental humano, cuyo único objetivo era el poder. Recordemos que al final de la Segunda Guerra Mundial surgen dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, una bajo el estandarte del modelo económico capitalista y la otra con el estandarte del modelo económico socialista. Pues bien, después de hacer un breve antecedente a las etapas de la Guerra Fría, que es nuestro tema a tratar, empezaremos. Las etapas de la Guerra Fría fueron 4. La primera se conoció como la formación del mundo bipolar. Esta inició de 1947 a 1953 y comprende el levantamiento de Europa de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Estados Unidos apoya y crea el Plan Marshall. ¿En qué consiste este plan? Este plan consiste en apoyar a la reconstrucción de Europa. Uno de los grandes beneficiados de esto fue la Gran Bretaña. En contradicción a esto, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas crean el Plan Molotov y luego el Plan Comecon para subsidiar y crear canales de comerciales controlados desde Moscú, Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Hungría y Bulgaria. También recordemos que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en Alemania comunista y Alemania democrática. La OTAN propone frenar ataques comprometidos con defensa de Europa Occidental. Nace Cominfom, que busca preservar la unión de las repúblicas comunistas. En 1950, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas detona su bomba atómica contra China, finaliza su guerra civil y en China se crea el triunfo de Mao Zedong, instauración de un país comunista. Corea del Norte también se divide en Corea del Norte y Corea del Sur, gracias a la invasión de Estados Unidos. Este acabó en 1953. La segunda etapa de la Guerra Fría consiste y se llama la escalada de tensión, Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba, de 1953 a 1962. La elección de Eisenhower como presidente de Estados Unidos y la muerte del dirigente Lawrence Stanley en 1953. Khrushchev, secretario general de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, llevó a la ruptura entre los modelos comunistas de Rusia y el chino. Inicia también en este periodo la gran carrera armamentista y espacial. Esto a finales del siglo XX. Pero Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas buscan sumar adeptos a su bando, es decir, a su modelo capitalista o su modelo socialista. Y por lo tanto, ellos financian diferentes guerras. Entre ellas está la Guerra de Vietnam, que surge en 1955 y termina en 1975. El vencedor es Estados Unidos. Derrota a sus tropas en 1973, las de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y quebranta su deseo de detenerse. Otra guerra fue la de Camboya.
que se unificó socialista. También en 1960 surge el triunfo de Pathet Lao. Otro triunfo de Cuba fue con el general Fidel Castro, quien convierte a la isla en socialista. Finalmente también se termina, con la ayuda de Estados Unidos, la dictadura de Fulgencio Batista, símbolo de insurgencia izquierda en América Latina, y una amenaza para Estados Unidos, quien bloquea totalmente a la isla. En 1962, Rusia pretende desplazar misiles en Cuba y Estados Unidos en Turquía. Fin de las amenazas y represalias. Kennedy no invade la isla. Se instaura el teléfono rojo en Estados Unidos. El tercera etapa de esta Guerra Fría se conoce como la detente, que es de 1962 a 1971. La organización de la OPEP, Rusia, hay una fuerte tensión y un estancamiento económico, promueve la relajación detente de sus políticas internacionales. Tropas rusas entran en Checoslovaquia para aplastar la llamada Primavera de Praga de 1968. Protestas estudiantiles y huelgas civiles, así como la caída de Gaulle en Francia en mayo de 1968, marca una moral liberal respetuosa de los derechos humanos. Finalmente, la cuarta etapa de esta Guerra Fría fue de 1979 a 1991. Invasión soviética en Afganistán. Fin a la inconveniencia pacífica. La revolución sandinista en Nicaragua, así como la revolución iraní, pusieron a Rusia en problemas económicos en la década de los 80. Recordemos que al final de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos bandos. El bando capitalista, organizado y creado por Estados Unidos, y el bando socialista, creado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellas jamás se llegaron a enfrentar, pero sí propiciaron diversas guerras y guerrillas en todo el mundo para ganar adeptos a su modelo económico. Mikhail Gorbachev asume como secretario general del gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1985. Esta se encuentra en una estancada y caída económica por también la caída del petróleo, y surgen nuevas reformas en 1987. Anuncio de la perestroika, la restauración, y prosigue el descongelamiento de dos potencias. En 1989, en la cumbre de Malta se pone fin a la Guerra Fría. Reagan, representante de los Estados Unidos, y Gorbachev, representante de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el 25 de diciembre de 1991. Pero finalmente Estados Unidos pretende reaparecer y muchas repúblicas de Rusia también buscan su independencia. Por lo tanto, Rusia se ve en una caída latente. Triunfo del capitalismo. Para finalizar, te propongo que como ejercicio hagamos un mapa conceptual de las 4 etapas que comprenden la Guerra Fría. Agradezco tu atención. Un gusto saludarte.